Soberano Dios que mora en las alturas, gracias una vez más por todo lo que hemos hecho durante esta mañana, Señor, y por lo que nos resta, Dios. Te pido que hable, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que el poder de tu palabra, Señor, nos ministre, Señor. Que el poder de tu palabra nos transforme. Que el poder de tu palabra, Señor, nos cambie y nos haga, Señor, actuar, Señor, hacia una decisión. Ayúdanos, Dios, a ver a Cristo en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea exaltado en la predicación de esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana estaremos hablando sobre la epístola a los Filipenses. Y antes de leer el texto que tenemos para esta mañana, quiero que me permitan introducir con algunos detalles sobre la ciudad y sobre la iglesia para contextualizar y así poder tener un mejor entendimiento de la exposición que vamos a tener en esta mañana. Primero, la ciudad de Filipo fue una ciudad fundada por Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia era el padre de Alejandro Magno y le puso el nombre por sí mismo, por él. Y fue fundada alrededor del 368. No había, se decía en ese tiempo que no había un lugar más estratégico en toda Europa. No solo por la ubicación de esta ciudad, sino también por sus riquezas, tenía minas de oro que producían, anual producían unas 72.600 libras de oro, producían las minas de Filipos. Era una ciudad rica, era un lugar rico, y luego recibió la distinción de ser una colonia romana. El apóstol Pablo fundó la iglesia en esta ciudad de Filipo en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo, luego del primer viaje misionero, el apóstol Pablo decide ir a hacer un recorrido por las iglesias para ver cómo estaba la iglesia. Tuvo un desacuerdo con Bernabé porque Bernabé quería que le acompañara a Juan Marcos y el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo porque este ya le había abandonado anteriormente. Y entonces así como se va con Silas y luego en Derbe conoce a Timoteo, aunque al parecer ya había escuchado hablar del testimonio de Timoteo, allí lo conoce y se lo lleva con él, no sin antes circuncidarlo para evitarse problemas con los judíos. Nos dice el relato en el libro de Hechos capítulo 16 que atravesaron toda la región de Frigia y de Galacia, porque le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. En ese Hechos capítulo 16, todo el capítulo usted lo puede leer. Yo solo voy a citar algunos versículos bíblicos de manera específica. Versículo 8. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Versículo 11, zarpamos pues de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Versículo 12, de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. Ellos luego pasan a la ciudad de Filipo. El relato en el libro de los Hechos, usted lo puede leer luego, nos dice que el sábado ellos entraron por la puerta de la ciudad y junto al río ellos pensaban que había un lugar de oración y allí se sentaron y encontraron unas mujeres y empezaron a hablar y a predicarle a esas mujeres. Y entre esas mujeres había una mujer comerciante llamada Lidia. Y esta mujer Lidia invitó al apóstol Pablo y a los que andaban con él a su casa. Y allí en su casa, esta mujer y toda
casa, entregaron su vida a Cristo, y esta fue la primera familia convertida en toda Europa, y la primera familia convertida y que iba a representar a la iglesia aquí ahora en Filipo. Recuerden la visión que tuvo el apóstol Pablo de que había un hombre que le decía que bajara a Macedonia para que le ayudara. El apóstol Pablo caminaba por la ciudad pendiente a esto, a la hora de la oración, porque ellos duraron varios días en ese lugar. Y luego entonces un día había una muchacha que constantemente hablaba y voceaba y le decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo hizo esta muchacha varias veces, hasta que un día el apóstol Pablo no aguantó más y reprendió el espíritu de adivinación que había en esta mujer. Cuando el apóstol Pablo reprende el espíritu de adivinación que hay en esta mujer, los amos de esta muchacha entonces se ensancharon en contra del apóstol y lo llevaron a las autoridades, lo azotaron a Pablo y a Silas, y luego de azotarlo lo metieron a la cárcel. Y cuando estaba allí en la cárcel, ellos adoloridos, ellos agolpeados, ellos, lo más lógico era que ellos se pusieran a descansar, ¿verdad? Lo más lógico es que ellos se pusieran a descansar porque estaban totalmente heridos. Estaban quizás que se pusieran a orar tranquilos pidiéndole fuerza al Señor, pero no fue eso lo que ellos hicieron. Ellos allí estaban agolpeados. Pablo y Silas le dieron una paliza y allí empezaron a cantar. Allí empezaron a adorar el nombre del Señor. Allí nos dice el texto bíblico que empezaron a cantar cánticos espirituales, y presumo yo que estaban cantando algunos salmos. Y allí en medio de la alabanza de estos dos hombres, el Espíritu Santo se hizo presente, conmovió toda aquella cárcel. Las cadenas se salieron de sus manos, los grilletes, las puertas se abrieron, y fue latente para todo el que estaba allí que estaba ocurriendo algo especial, algo diferente, y era que la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque los hombres de Dios, a pesar de su aflicción, a pesar de su dolor, a pesar de lo que estaba aconteciendo en ellos, los hombres de Dios estaban dispuestos a darle a Dios lo mejor en sus canciones, en su alabanza y en todo lo que ellos eran. Y así, cuando el carcelero logra ver esto a medianoche, el carcelero coge la espada, la saca y se va a quitar la vida. Porque si escapaban los prisioneros, entonces al carcelero corría con la suerte de ser torturado y luego muerto. Y él, para evitar eso, entonces saca la espada y se va a quitar la vida. Y el apóstol Pablo le vocea desde adentro: no te quite la vida, todos estamos aquí. Y cuando este hombre se acerca al apóstol Pablo, le dice las palabras memorables al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El apóstol Pablo lo lleva a su casa, a ellos, allá le vendan las heridas y todo eso. El apóstol Pablo predica el evangelio en la casa del carcelero. Y el carcelero y toda su familia no solo creyeron, fueron bautizados también, igual que Lidia y su familia. Y ahora tenemos dos familias que van a ser las dos columnas en las que se va a soportar la iglesia de Filipo. Y estas fueron las dos primeras familias, miembros de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en Filipos. Pablo, luego que se va, se cree que casi 10 años después, porque cuando la carta de Filipenses llegó a la iglesia ya en Filipo, hacía justo 10 años que el apóstol había salido de Filipo. Pablo estaba preso en Roma ahora, y el apóstol Pablo, preso en Roma, recibe una visita. Tenía un visitante nuevo, y este visitante era Epafrodito. Y Epafrodito no era nada más y nada menos que uno de los líderes de la iglesia de Filipo, que había sido enviado por la iglesia como delegado. Y tenía como misión llevarle una ofrenda generosa al apóstol Pablo, pero no solo una ofrenda de dinero,
Porque sí, era una ofrenda de dinero, pero también él era una especie de ofrenda que la iglesia le mandaba al apóstol Pablo para que éste cuidara al apóstol Pablo y pudiera ser conforme a como el apóstol Pablo necesitara cuando él estuviera ahí. Esta epístola o esta carta de Filipenses a menudo se le llama la carta del gozo. Porque la palabra gozo se encuentra en esta carta 16 veces. 16 veces la palabra gozo en 4 versículos bíblicos. Pero es una carta escrita con ternura de parte del corazón del apóstol Pablo a la iglesia, a esta iglesia que amaba y que era evidente que también esta iglesia lo amaba a él. El Epafrodito fue una persona, un líder de la iglesia, pero también fue apreciado por el apóstol Pablo. Luego que estuvo ahí con el apóstol Pablo, luego enferma, y vemos como en la misma carta el apóstol Pablo luego entonces manda a decir algo a favor de Epafrodito para que sea bien recibido. Este hombre que fue enviado para que cuide al apóstol Pablo, para que atienda al apóstol en cuanto éste necesite, y ahora el hombre enferma y es el apóstol que tiene que atenderlo a él. Epafrodito también llevó informaciones de las circunstancias que reinaban en torno a la comunidad que había, a esta comunidad a la que él había salido donde estaba la iglesia. Pero este Epafrodito comunicó eso, también comunicó el interés que tenía la iglesia por el apóstol, el interés de saber sobre su situación en la cárcel. Y podemos decir de la carta 4 propósitos rápidos. Primero, como propósito de esta carta, expresar su gratitud por escrito. Número 2, proveerles de la guía espiritual que la iglesia necesitaba. Número 3, llenar las mentes y los corazones de los filipenses de gozo espiritual. Y número 4, influir en la bondad espiritual de corazón de los filipenses a fin de que tributen a Epafrodito la más cordial bienvenida. Esta carta fue escrita desde la cárcel. Y en el capítulo 1, de versículo 1 al 11, nosotros podemos titularlo como el siervo gozoso de Cristo. Y podemos ver en ese tramo que por medio de saludo, de acción de gracia y de oración, el apóstol Pablo refleja el cálido afecto que siente por los filipenses, a quienes él testifica estar unido a ellos en una comunión bendita. Pero en los versículos del 12 al 30, nosotros podemos verlo como, lo diría un autor, como el preso optimista. Y esta sección es llamada por este autor como la fortuna del infortunio. Y es esa sección la que yo quiero que nosotros analicemos, o que nosotros empecemos a analizar en esta mañana. Ahora sí, permítanme leer Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio. De esta manera, mis prisiones por causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los santos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del evangelio. Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad. Y en esto me gozo, pero me gozaré aún más. Y vamos a dejar
La lectura está ahí porque solamente quiero que veamos, empecemos a ver el versículo 12. El versículo 12, la Nueva Versión Internacional, dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. El apóstol Pablo muestra aquí una tranquilidad y un gozo poco común para una persona que esté en la circunstancia en la que él está. Es evidente nosotros notar la serenidad del apóstol Pablo. De hecho, usted toma la carta sin saber que este hombre está preso y la lee, y usted nunca va a llegar a la conclusión de que este hombre estaba padeciendo, ni que estaba pasando por alguna crisis, ni por alguna aflicción, porque el apóstol Pablo se presenta en esa carta, está presentando a Cristo como el todo de él, pero está presentando a Cristo también como el gozo central de la vida de este hombre que está en este momento encarcelado. Gozo en medio de las prisiones. Gozo en medio de las prisiones. El apóstol Pablo sabe que el Señor cuida de él. El apóstol Pablo sabe que él está bajo la voluntad del Señor, que todo cuanto le ocurre a él está dentro del plan divino, y que lo que le está sucediendo no lo debe tener depresivo, y de hecho él no lo está. Él no está pidiéndole al Señor una respuesta por lo que está pasando porque no lo entiende. No, nada de eso. El apóstol Pablo está confiado. El apóstol Pablo no está diciendo: ¿por qué me sucede esto a mí, que soy el apóstol de los gentiles? No. Señor, sálvame de esto. Señor, permite que esto no me suceda a mí. Acorta lo que me está sucediendo. Señor, ¿qué yo he hecho para merecer esto? Nada de eso está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está confiado porque sabe que cuenta con el cuidado del Señor. Y eso me hace preguntar: ¿y nosotros? ¿Por qué no confiamos? Hermanos, ¿y nosotros por qué no confiamos? ¿Por qué cuando nos sucede algo que nosotros entendemos que es negativo, por qué eso nos causa aflicción y eso nos causa herida, eso nos causa crisis? Dejamos de ver al Señor en el proceso, y en vez de dar gloria a Dios confiando en su cuidado y protección, quitamos la mirada del blanco para nosotros quejarnos. La actitud no debe ser de quejarse, debe ser de mostrar agradecimiento, porque a la larga Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. El Señor nos ha dado gracia, el Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. Pero hermanos, Pablo no estaba preocupado por él. Pablo no estaba preocupado por él. Pablo no está llorando por sus prisiones. No. Pablo está preocupado por el Evangelio. La pregunta que podemos pensar que el apóstol Pablo se pudo haber hecho fue: ¿en qué medida se ve afectada la causa del Evangelio por lo que me ocurre a mí? Y al pensar y meditar en ello, el apóstol Pablo llega a la conclusión de que el Evangelio está progresando por sus prisiones, y que como el Evangelio está progresando por sus prisiones, entonces gloria a Dios por sus prisiones. Eso debe ser de motivo de gozo, y era de motivo de gozo para él, porque Dios estaba siendo glorificado a través de sus prisiones. No importa que no tenga confort, no importa que estés en un lugar incómodo, no importa que te desprecien, no importa que tú tengas que sacrificarte, que no tengas lo suficiente, no importa. Lo que debe importarnos a nosotros, al igual que como le importaba al apóstol Pablo, era que estaba cumpliendo con el plan divino, era que estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo que le importaba a ese hombre era poder agradar a su Dios sin importar las circunstancias que estaba viviendo. Algunos pensaban en la ciudad de Roma
Y en otros lugares, cuando escucharon que el apóstol estaba preso en Roma, que se había acabado ya la vida ministerial del apóstol, que todo estaba perdido, y la iglesia de Filipenses estaba muy preocupada por la situación del apóstol Pablo, de todo en concerniente a lo que es su encarcelamiento, pero el apóstol Pablo no está preocupado por él, el apóstol Pablo está preocupado por el evangelio. El motivo del gozo, hermano, debe estar no en la circunstancia, el motivo de nuestro gozo debe estar en Cristo, debe estar en el centro nuestro, que debe ser Jesucristo, y Cristo debe ser nuestro gozo, debe ser nuestra fuente de gozo, no las circunstancias. Tu gozo no debe estar en que tú te compres una casa o no te la compres. Tu gozo no debe estar en que tú puedas tener o no tener un buen trabajo. Tu gozo no debe estar en tus hijos. Tu gozo no debe estar en tu pareja. Tu gozo no debe estar en tus ingresos. Tu gozo no debe estar en tu salud. Tu gozo debe estar en Cristo. Y si tu gozo está en Cristo, no importa lo que pase con todo lo que ya mencioné, porque nada de lo que te pueda suceder te va a quitar el gozo, porque Cristo es la fuente de tu gozo. Pero hermano, esas cosas que menciono son cosas pasajeras, y las cosas pasajeras algunas veces nos quitan el gozo. Y si las cosas pasajeras nos quitan el gozo, es porque son esas cosas pasajeras nuestro gozo y no Cristo. Cuando las cosas pasajeras te quitan el gozo, te están diciendo a ti: yo soy el centro de tu vida, no Cristo. Cuando las cosas pasajeras no te quitan el gozo, entonces te están diciendo a ti: yo no soy el centro de tu vida, es Cristo. Porque una cosa nos lleva a la otra. Nosotros nos deleitamos con lo que nos produce gozo. Nosotros nos deleitamos con lo que nos produce satisfacción. ¿Qué es lo penoso? Lo penoso es que el creyente esté buscando gozo y deleite con la basura del mundo y no su gozo centrado en Cristo. Eso es lo penoso. Que nosotros como creyentes, que nosotros como cristianos, nosotros podamos buscar satisfacción, deleite, gozo en otra cosa que no sea Cristo, y no nosotros ver las otras cosas como un puente sino ver las cosas como un fin en sí misma. No, nuestro gozo, nuestro deleite y todo, nuestro todo debe estar y debe ser Cristo. Cristo debe ser la fuente del gozo de la vida del creyente. Cristo debe ser la fuente del deleite de la vida del creyente. Cristo debe ser el todo del creyente. Y el apóstol Pablo es una muestra de esto, de cómo debe ser el creyente, de que el creyente en medio de sus circunstancias no debe ver lo que le está sucediendo, sino debe ver a Cristo. Y si ve a Cristo y no a la circunstancia, entonces su gozo va a permanecer, porque su gozo está conectado a Cristo, no a lo que le sucede en este mundo. Porque nosotros somos, o debemos ser, dependientes de Cristo. Con precariedades, tenía el apóstol precariedades, sí, pero tenía gozo. Tenía el apóstol necesidades, sí, pero tenía gozo. El apóstol se alegró por la ofrenda que le llevó Epafrodito, porque tenía dinero suficiente para él resolver todas sus necesidades. No, eso no fue lo que lo llenó de gozo, y eso no fue lo que le causó gratitud por esta iglesia. A él lo que le causó gratitud por la iglesia fue que la iglesia se acordó de él. No lo que la iglesia le mandó como tal, sino el afecto, y que la iglesia se acordó de él. Porque el gozo del apóstol no estaba en la economía, no estaba en lo que tenía y en lo que no tenía. El gozo de este hombre estaba en Cristo. Y él nos lo dice: yo me he aprendido a contentar, y he aprendido a estar contento en cualquier situación, en situaciones malas y en situaciones buenas, teniendo sustento y no teniendo sustento, teniendo abrigo y no teniendo abrigo. En cualquier caso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Precariedades sí, pero las precariedades no determinan el gozo del creyente. Las precariedades no deben determinar el gozo del creyente. Nosotros debemos entender esto, que no se trata de nosotros, porque cuando nosotros pensamos así, nosotros nos centramos en nosotros y es como que se trata de mí y depende como yo estoy, así van a ir las cosas. No, no se trata de nosotros, se trata del Señor y de su palabra y de lo que Dios quiere hacer y de cómo yo pueda glorificarlo y de que yo sea una fuente donde esa fuente emane para la gloria de Dios todo cuanto haga y que Cristo sea exaltado y que Cristo sea visto a través de todo cuanto yo haga y que el fin de todas las cosas que yo haga como iglesia, como persona individual, sea Cristo y solo Cristo. Algunos estaban apostando al final de este hombre. Algunos estaban apostando a que había llegado el final de la vida de este hombre y este hombre estaba gozoso. Y estaba gozoso porque el evangelio estaba siendo predicado. Y como el evangelio estaba siendo predicado, él estaba contento. Él no estaba contento porque estaba recibiendo ayudas. Él no estaba contento porque la gente lo estaba considerando. Él no estaba contento porque le habían dado un trato especial por ser ciudadano romano. No, él estaba contento porque el evangelio estaba siendo predicado. Gloria a Dios. Una mente increíble entender eso. Y quiero darle un significado de evangelio, no mío, de Guillermo Hendrickson. Dice, cito, ¿qué es el evangelio? Es la narración divina, el relato o historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Por lo tanto, el evangelio es el mensaje de buenas noticias, de alegres buenas de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. No lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Eso es el evangelio. Fin de la cita. El evangelio entonces no es lo que tú puedas hacer, es lo que ya Dios hizo en la eternidad pasada por nosotros. Muchos miembros de la iglesia tenían temor. El apóstol Pablo nos dice que tenían cobardía, nos lo dicen luego más adelante, que se habían llenado de cobardía y el Señor utilizó la vida del apóstol Pablo aquí en Roma. El Señor utilizó el testimonio del apóstol Pablo, sus prisiones, su juicio y todo el proceso mediante el apóstol Pablo estaba allí en esta cárcel, este proceso de aflicción, todo eso lo utilizó el Señor para la gloria de su nombre. ¿Qué pasó? ¿En qué falló el apóstol Pablo? Son de las cosas que nosotros preguntamos. ¿Y en qué yo fallé? ¿Y qué sucedió? Y eso te está pasando es porque tú no tienes fe. Y eso te está pasando es porque tú no haces esto. Y eso te está pasando es porque tú no haces lo otro. Y tú ves, eso te pasó porque tú metiste la pata. Eso te pasó porque tomaste una mala decisión. Eso te pasó porque hiciste tal cosa mal. Eso te pasó porque tú eres una persona muy terca y no te lleva de lo que te pasan. Y no vemos a Cristo. Nosotros tenemos que ver a Cristo, hermano. ¿Cuándo será que nosotros vamos a ver a Cristo en medio de nuestras crisis? ¿Cuándo será que tú vas a ver a Cristo en medio de tu situación? ¿Cuándo será que tú dejarás de pensar en las circunstancias como piensan los inconversos, como piensan aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, y tú empezarás a ver la circunstancia en torno a Cristo y Cristo será el centro de tu vida? Para Pablo eso era lo que importaba. ¿Y para ti? Para Pablo era eso lo único que importaba. Y para ti, hermano, tus aflicciones deben ser para la gloria de Dios. Tus aflicciones deben mostrar a Cristo. Y en vez de tú quejarte, tú debes agradecer. En vez de quejarte en torno a lo que te pueda estar sucediendo, tú debes agradecer y mirar a tu alrededor. Y cuando tú mires a tu alrededor, te vas a dar cuenta que Dios está obrando en su favor, no en el tuyo.
Porque el propósito de Dios no es engrandecerte a ti. El propósito de Dios no es dar a conocer tu nombre. El propósito de Dios no es que el mundo sepa que tú eres un hombre, que tú eres una mujer guay. No, el propósito de Dios siempre será exaltar a Cristo. Siempre será ese, exaltar a Cristo. El Señor se propuso hacer un plan y el Señor va a cumplir su plan, aún por encima y por en medio de nuestras aflicciones, porque nuestras aflicciones son parte del plan de Dios. Repito eso, nuestras aflicciones son parte del plan de Dios. No podemos ver nuestras crisis ni nuestras aflicciones como algo externo, no porque se metió el diablo no se metió. Tus crisis y tus aflicciones son parte del plan de Dios para Dios hacer lo que Él quiere hacer contigo y alrededor tuyo. Es posible que seas tú el terreno donde Dios va a hacer el principal trabajo, pero es posible que no. Es posible que Dios te va a escoger a ti para Dios obrar en otros o con otros, como lo hizo con el apóstol Pablo. Dejemos de preguntar, hermano. Dejemos de hacernos la víctima. Dejemos de creer que todo lo que gire a nuestro alrededor debe girar en torno a nosotros. No, todo lo que gire a nuestro alrededor debe girar en torno a Cristo, y nosotros debemos mirar a Cristo y entender que todo se trata de Cristo, no de nosotros. Miremos a Cristo en nuestras aflicciones, así como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo entendió que no era él que tenía que brillar, que quien tenía que brillar era Cristo. Y eso lo hacía sentir gozoso. Al apóstol Pablo lo hacía sentir gozoso saber que quien debe brillar no es él, que Cristo es quien está brillando a través de sus aflicciones. Él no se presentó en la iglesia, ay hermano, y ahora yo pasando todo esto que estoy pasando, pero como es para Dios. No. Él se está mostrando y diciendo, yo estoy gozoso, y lo que está sucediendo fuera de aquí me produce gozo y me va a producir más gozo, y un gozo mayor aún, porque Cristo está siendo predicado. Es posible, hermano, que en el lugar donde tú estés no esté cómodo. Es posible que en el lugar donde tú estés ese no sea un lugar muy favorable. Es posible que no tenga condiciones. Pero, mis queridos hermanos, debemos hacernos esta pregunta: ¿dónde yo estoy? ¿Es mi vida un instrumento para la gloria de Dios? ¿Dónde yo estoy? ¿Es mi vida un instrumento utilizado para la gloria de Dios? ¿Glorifico yo a Dios? Si la respuesta es sí, pues nada debe importar más que eso. Ni las crisis, ni el dolor, ni las aflicciones, ni el sufrimiento, nada debe importar más que yo pueda dar a Dios gloria con lo que yo soy, con mi vida. El apóstol Pablo estaba gozoso. Su encarcelamiento no fue un obstáculo para impedir la propagación del evangelio, y él está contento con eso. Él está contento porque el hecho de él estar preso, eso ha hecho que el evangelio se pueda propagar. Si fueras tú que tuvieras las condiciones del apóstol Pablo, ¿cuáles serían tus palabras? ¿Tú escribirías de la cárcel para quejarte? ¿Tú irías en oración para quejarte? ¿O tú estarías como el apóstol Pablo, gozoso por el privilegio de estar preso y de sufrir por Cristo? El problema de nosotros es que centramos todo en nosotros. Y el centro no somos nosotros. El centro es Cristo. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, le recibía allí, y predicando
el Evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Se considera y se cree que durante este tiempo fue que lo visitó Epafrodito en esta casa, preso, un preso domiciliario que no podía salir de allí porque tenía un soldado amarrado a él, y el apóstol Pablo no podía salir de aquel lugar. Por eso él escribe a los filipenses y le dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, o sea, no me tengan pena, no me tengan pena. Yo no voy a victimizarme tampoco. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y este es el gozo del apóstol Pablo: saber que él ha podido contribuir, que su dolor, que su aflicción, que su quebranto ha podido contribuir a la obra de Cristo. Las personas que rodeaban al apóstol Pablo sabían que él estaba preso por ser cristiano, que él estaba preso por la predicación del Evangelio, no porque había cometido ningún delito, sino que su causa y su razón era el Evangelio mismo. Dice Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice el apóstol Pablo: y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Se está autotitulando como un embajador, ¿cómo? En cadenas. Él está preso, pero las cadenas no detienen la libertad del apóstol Pablo, porque las cadenas no pueden detener lo que Dios produce en el corazón del ser humano. Su cuerpo físico tenía una limitante, tenía una limitación, pero el apóstol Pablo estaba más libre incluso que aquellos que lo tenían prisionero. Y reitero, las personas que lo rodeaban sabían que este hombre era un hombre de Dios. ¿Saben las personas que están a tu alrededor que tú eres un hombre o una mujer de Dios? Saben lo que están alrededor tuyo. Pueden decir lo que están alrededor tuyo, los que trabajan contigo, los que estudian contigo, los vecinos tuyos, tu familia. Pueden decir ellos que tú eres un hombre o una mujer de Dios. ¿Tú vives una vida de obediencia y gratitud a Dios? ¿Qué pueden decir los que están más cerca de ti? ¿Qué pueden decir de ti? Un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Qué pueden decir los que te rodean? El apóstol Pablo dice, y hablando sobre el pretorio no era más que un nombre que se le daba al cuartel general del ejército romano. Y allí habían alrededor de unos 10,000 soldados escogidos. Y estos 10,000 soldados escogidos concentrados allí por Tiberio en Roma. Y estos soldados tenían doble paga, estos soldados tenían privilegios especiales, y Pablo estaba siendo vigilado por estos soldados. Hechos 28, dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos, y una vez reunidos, le dijo: hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Habiéndome examinado, ellos me querían soltar porque no había en mí
ninguna causa digna de muerte, versículo 19. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Versículo 20, así que por esta causa os es llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con estas cadenas. La Reina Valera dice, estoy preso con estas cadenas. Pablo estaba preso, se le permitió alquilar una casa, era un preso con cierto privilegio, pero en aquella casa él no estaba solo. El apóstol Pablo estaba siendo custodiado allí en esta casa por uno de estos soldados que se consideraban como entre los soldados. Estos eran los soldados más inteligentes, eran los soldados más preparados. Esta era como la élite dentro de los soldados. Estos 10,000 soldados preparados estaban ahí y eran los que estaban cerca del emperador. Y estos hombres escuchaban cómo el apóstol oraba. Estos hombres escuchaban cuando alguien iba a visitar al apóstol Pablo. Estaban ahí porque estaban atados al apóstol Pablo. Y escuchaban lo que el apóstol Pablo hablaba con sus visitantes. Todos los días le cambiaban al soldado. No era que era uno fijo, no era que se lo cambiaban constantemente. Y constantemente le iban cambiando el soldado. Y cada soldado nuevo escuchaba la oración de Pablo, escuchaba lo que el apóstol Pablo decía, escuchaba lo que el apóstol Pablo hablaba con sus visitantes. Y este hombre lleno de gozo, este hombre con el gozo que lo caracterizaba, llenó el evangelio. Toda la casa de César fue llena con el evangelio por este hombre. Todos los días. Y yo me pregunto, ¿qué observaban esos soldados? ¿Qué podían ver esos soldados? La paciencia del apóstol Pablo, la mansedumbre, el ánimo. Y lo que era imposible de pasar por alto, su inquebrantable lealtad a sus íntimas convicciones. Su inquebrantable lealtad a lo que él creía. Igual que nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros. Cuando nosotros entendemos que por yo ser cristiano eso me va a perjudicar, yo sigo diciendo que soy cristiano. Cuando yo tengo una posición, porque yo entiendo que eso es lo que la Biblia enseña, y estoy en un contexto donde yo creer eso me puede perjudicar, ¿qué hago? ¿Me retracto o sigo mi posición? El apóstol Pablo tenía una inquebrantable lealtad a sus convicciones y nadie lo sacaba de ahí. Eso era lo que él creía y punto. Y esto impresionó a los soldados. Quedaron afectados por el testimonio del apóstol Pablo a tal punto que los soldados entonces empezaron a abrazar el evangelio. A tal punto que los soldados entonces empezaron a convertirse al cristianismo. Pero no solamente los soldados que estaban ahí, la familia de los soldados, no solamente la familia de los soldados, los que estaban alrededor de los soldados. Y dice el apóstol que todo Roma fue inundado con el evangelio, predicado por un hombre que estaba preso. La cominilla de Roma en ese tiempo era el mensaje de salvación predicado por un hombre que estaba siendo custodiado por unos soldados. Si de haber prensa, de haber periódico en ese tiempo, todos los días iba a salir en primera plana: este hombre trastorna a Roma con su forma de vida, este hombre trastorna a Roma con sus creencias, con su forma de vivir, y ha impregnado su creencia en el corazón de los romanos. Pero no había prensa. Dice Guillermo Henriser, hablando de la reacción de los soldados al escuchar al apóstol Pablo en el versículo 13, cito: somos guardia de un hombre extraordinario y estamos firmemente convencidos que no está preso por algún delito, que no está preso por ningún delito que haya cometido, sino solamente por su relación con el Cristo que predica.
Y de esta forma la noticia corrió de guardia a guardia, a sus familias y a la casa de César, y así a todos los demás, es decir, a los habitantes de toda Roma en sentido general. Fin de la cita. Toda Roma fue impactada con la vida de un hombre que no andaba en la calle predicando, sino que modeló a Cristo en una cárcel. Filipenses capítulo 4, versículo 22, dice el apóstol: todos los santos os saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. ¿Quién convirtió a esos que estaban en la casa del César? Su vida, sus palabras, su accionar daban gloria a Dios, y esta gente quedaron impactados con la vida del apóstol Pablo. Él llegó a Roma y los guardias se estaban convirtiendo al cristianismo. Ya él tenía una iglesia en la casa del César. Fue utilizado por Dios para hacer una revolución espiritual en Roma. Pero ¿qué decía la vida del apóstol Pablo? La vida del apóstol Pablo decía que él estaba centrado en el Cristo que él predicaba, que su gozo estaba en el Cristo que él predicaba, que su relación con el Cristo que él predicaba era tal que era lo único que hacía, era lo único que lo movía, era lo único que lo hacía despertarse cada mañana con una sonrisa en sus labios, el Cristo que él predicaba. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu relación con Cristo? ¿Qué dice? Estamos viendo aquí a un hombre que tenía una prioridad, y su prioridad era el Evangelio. Su prioridad era proclamar el Evangelio, a tal punto que ni sus aflicciones pudieron detener el gozo de él ver el Evangelio avanzar. Esa era su prioridad. ¿Y nuestra prioridad cuál es? Su dolor tenía una razón, y su dolor se llamaba Cristo. Esa razón de ese dolor se llamaba Cristo. Si es por Cristo, estoy dispuesto a padecer y a sufrir, no importa lo que sea, pero por Cristo, porque mi vida, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Cómo te vean los demás? ¿O cómo te sientas emocionalmente? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Tu imagen? Si Cristo no es tu razón, eso explica por qué las aflicciones no te producen gozo. Si Cristo no es nuestra razón, eso explica por qué cuando estamos en crisis nosotros nos desplomamos, y las crisis, o en medio de la crisis, no podemos experimentar el gozo de tener a Cristo, porque nuestro fin son las crisis, y estas crisis tienen un fin en sí mismas, y nosotros vemos en torno a todo lo que nos sucede porque se trata de nosotros, y no vemos a Cristo como el centro de nuestras vidas y como el centro de nuestro gozo. El gozo el dolor solo será una bendición cuando nosotros entendamos que el dolor, si lo pasamos por Cristo, es una bendición. Cuando tú sabes que la voluntad del Señor es que tú sufras por Él, que se te ha dado el privilegio no solo de creer en Él, sino de sufrir por Él. Cuando tú entiendes eso, entonces tú sabes que no importa lo que tú estés pasando, que no importa el nombre de la situación que tú estés pasando, Cristo debe ser glorificado en tu vida. Y solo cuando entiendas eso, todo en tu vida te va a generar gozo. Cuando tú entiendas que no existen situaciones difíciles y situaciones que no son difíciles, que no existe una vida secular y otra vida que no lo es. No, que no hay dualismo en la vida del creyente, sino que la vida del creyente de manera integral debe estar fundada en Cristo, y Cristo debe regir esa vida. Entonces todo lo que pasa en torno a la vida de ese creyente le va a producir gozo.
El saber que tu vida está en Dios. Y saber que todo cuanto sucede alrededor de ella, alrededor de tu vida, es para la gloria de Dios. Todo lo que sucede alrededor de tu vida es para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, entonces eso va a generar gozo. Amigos que estén aquí con nosotros, estos soldados que nos habla el apóstol Pablo aquí del pretorio, no eran creyentes, no asistían a ninguna iglesia, pero escucharon el mensaje que transformó su vida y creyeron en Cristo y depositaron su vida en Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Correr. ¿Y qué tú debes hacer? Correr hacia una decisión. Correr para escapar de la ira de Dios. Correr a Cristo. Porque solamente en Cristo tú puedes tener salvación y vida eterna. La vida que da Cristo es la vida que abre la puerta al Evangelio. La que luego va a terminar transformando y cambiando todo tu entorno, toda tu vida, todo tu ser, toda tu forma de pensar, la que va a terminar luego restaurándote. Una vida nueva, porque ahora será tu vida, pero una vida vivida a la luz del Evangelio de salvación. Tú necesitas a Cristo. Ven a Cristo. ¿Y nosotros qué hacemos con el mensaje, hermanos? Vimos y le presenté en esta mañana cómo este hombre, a pesar de la crisis y la situación en la que estaba viviendo, estaba lleno de gozo. Porque su vida, la fuente de su gozo en su vida, no eran las circunstancias, era Cristo. Él estaba viviendo como debe vivir un cristiano. ¿Y nosotros cómo estamos viviendo? ¿Puedes tú decir que tú estás viviendo como un cristiano? Entonces el llamado no es a que nosotros salgamos de aquí depresivos, ay, no estamos viviendo, ¿y qué vamos a hacer? No. El llamado es que nosotros podamos hacer todos los ajustes necesarios para nosotros poder vivir como Dios dice que nosotros debemos vivir en su palabra. Y lo más importante en nuestras vidas no somos nosotros, es Cristo. Cuando entendamos eso, vamos a vivir una vida llena de gozo. Y no una vida llena de frustraciones y de crisis. Porque cuando estamos frustrados por algo que nos pasó, fue porque no entendimos que nosotros estamos viviendo para Cristo. Y que ya no vivo yo, que ya vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, y si yo soy de Cristo, y si yo soy propiedad de Cristo, entonces todo cuanto pasa en mí y alrededor mío es para la gloria de su nombre. Si tengo que sufrir, voy a sufrir, pero para la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias por Cristo, Dios. Te pido en esta mañana que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo en nuestras vidas, Señor, y a vivir para la gloria de su nombre. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de nosotros, Señor, que nuestra vida debe girar en torno a Cristo y que debemos vivirla para Él. Que debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo, Señor, y que debemos vivir nuestra vida para su gloria. Y que así y solo así vamos a estar llenos de gozo. Perdónanos, Señor, si hasta hoy no hemos obrado así, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.